Señorita, ¿qué tal? Buenas noches a todos, chicos. Buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carla Minerva. Shanira, ¿cómo está Shanira? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches a todos. Bien, vamos a empezar nuestra reunión el día de hoy. Hoy nos toca desarrollar el tema de ciclos. Tú eres un experto en ciclos, así que vamos a ver cómo nos va con este temita, ¿ya? Cualquier duda, pregunten, ¿ya? Ahí estamos. Listo. Julio, experto en ciclos. Muy bien. Así que empezamos. Empezó fuerte, dice, claro, pues lo justo. Entonces, hoy día, como te digo, revisamos el tema de los ciclos económicos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que a través del tiempo, a través de los años, siempre se puede observar que la economía presenta ondulaciones, ¿correcto? Es normal que cada cierto tiempo la economía presente oscilaciones y que se observa en el PBI. El PBI aumenta, el PBI se contrae. Entonces, eso es normal en una economía, que cada cierto tiempo el PBI aumente o disminuya, ¿no? Entonces, eso se da. Y esas recurrencias que van dándose es lo que se llaman ciclos económicos. Muy bien. Y cada vez que hablan de esto, los economistas, por ejemplo, lo relacionan con esa parte de la Biblia que me estaban diciendo hoy a los chicos en la mañana, que justo había hablado en el caso de psicología de la interpretación de los sueños. Me dice, profe, justo hoy día hemos hablado del tema. Y bueno, justo los economistas, cuando hablan de los ciclos económicos, se acuerdan justamente de los sueños del faraón, ¿no? Correcto. Entonces el faraón soñaba que del río salían siete vacas gordas y después del río salían siete vacas flacas y al final las flacas almorzaban, se comían a las gordas, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿qué significan las siete vacas gordas y las siete vacas flacas? Y las siete vacas gordas significaban pues 7 años de abundancia y las siete vacas flacas significaban 7 años de pobreza. ¿Y qué significa que las vacas gordas eran comidas por las vacas flacas, ¿no? Entonces, obviamente significa que hay que estar preparado para la época de las vacas flacas, ¿me entiendes? Entonces, con eso se interpreta el sueño del faraón. El faraón es convencido por José y le da la administración de su reino, pues, ¿no? Para poder enfrentar esos momentos difíciles que según el sueño se venían, ¿no? 7 años de abundancia y 7 años de pobreza. Muy bien, ese es, claro está que un ciclo económico no dura 7 años, ¿no? No dura 7 años un ciclo económico, pero en realidad es un periodo que puede, o sea, mejor dicho, ¿cuánto dura un ciclo económico? No se sabe. Podría ser 7 años, podrían ser 15, podrían ser 60 o podrían ser 3. Correcto, no se puede determinar, pero de que va a haber, sí, van a haber ciclos económicos, ¿ya? Entonces, empezamos, pues chicos, empezamos, correcto, con el pedido de siempre, ¿no? Por favor, estén atentos, pregunten alguna duda, repito, estoy aquí, ¿ya? Listo, por favor, traten de conversar, eh, aportar y todo, ¿no? Porque así se vuelve más ágil la clase y es mucho mejor, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos definir entonces los ciclos económicos? Los ciclos económicos los vamos a definir como un conjunto de oscilaciones, fluctuaciones, cambios que presenta la economía, ¿ya? Conjunto de ondulaciones, fluctuaciones, cambios que presenta la economía en el tiempo. ¿Y cómo se nota eso? ¿Por medio de qué? Por medio de variaciones en el crecimiento de la producción. O sea, ¿de qué estamos hablando? Del PBI, el empleo y otras variables macroeconómicas, ¿no? Se van a observar el crecimiento, el empleo, obviamente está relacionado, pues porque se supone que si el PBI aumenta, debería haber más empleo. Entonces, por ahí va. Y otras variables macroeconómicas en el corto plazo, ¿no? Entonces, profe, ¿qué son los ciclos económicos? Son fluctuaciones que presenta la actividad económica en el tiempo, ¿ya? Como dice acá, generalmente varios años. No es algo que ocurre
ya de un momento a otro, no. Han tenido que pasar que varios años para hablar de este tema. Muy bien. Un ciclo económico, entonces, un ciclo corto plazo, puede ser. Lo que pasa es que en los ciclos me preguntan, bueno, si se han leído todos. Preguntan a qué se refiere con corto plazo. Lo que pasa está en que el, el ciclo económico no se sabe qué tiempo puede durar. Hay ciclos cortos, se supone que puede ser un proceso de 3, 4, 5 años, como también pueden haber ciclos largos como 50, 60 años promedio. O sea, a eso se refiere, ¿no? En el corto plazo, en el tiempo, pero ya puede ser en 3, 4, 5 o también puede ser en 60 años. ¿No? Depende de cuándo se observa esa oscilación, ¿no? Esa oscilación. Lo cierto está que esto se presenta, no se sabe cuándo, en qué tiempo, ¿no? Pero de que se da, se da. Por eso se dice que los ciclos económicos son recurrentes. ¿Entendido? Los ciclos económicos son recurrentes. Algunos hacen referencia a que los ciclos económicos son periódicos. Y no, un ciclo económico no es periódico, es recurrente. Profe, ¿cuál es la diferencia? El periódico significa que se da cada cierto tiempo. Por ejemplo, el periódico significa que se da, vamos a poner, cada 10 años, cada 10 años, cada 10 años. Ese es periódico. En cambio, acá no, es recurrente. Se da, sí. ¿Cuándo? No sé, pero se da. O sea, es que no se puede saber. No se puede saber. ¿Ya? El ciclo económico presenta acá fases. El ciclo económico presenta fases. En realidad, profe, ¿cuántas fases son? Va a depender, pues va a depender. Por ejemplo, acá no hay nada escrito, no hay nada escrito. Para algunos son 4, para algunos son 5. Hay gente que cree que son 6 fases, es normal, correcto, normal. ¿Por qué? Porque cada economista tiene una visión y un análisis de lo que observa y lo analiza en función de lo que él considera. Entonces, ahí está el problema. Ahí está el problema, porque ahorita tú estás pensando, profe, si viene en el examen, ¿qué marco? Bueno, pues yo voy a hacer lo que el CEPRE hace porque considero que está bien, ¿no? Correcto, pero voy a hacer lo que el CEPRE hace. Voy a considerar que existen 4 fases en un ciclo económico, ¿ya? Entonces, fases del ciclo económico, 4. Muy bien. Empezando con uno, que es la recuperación, recuperación, expansión, recuperación, expansión, correcto. 2, auge. 3, recesión, contracción, recesión, contracción. Y 4, depresión, fondo. Depresión y fondo. Muy bien. Entonces, los ciclos económicos se consideran 4 fases, ¿no? Recuperación, expansión, auge, recesión y depresión. Entonces, para algunos son 5, separando recuperación y expansión, ¿no? Otros son 6, agregándole la etapa de crisis, ¿no? Pero como te digo, considero que son 4. Voy a utilizar la división de CEPRE San Marcos, por si acaso. En eso me estoy basando, ¿ya? En eso me estoy basando. Para evitar el problema de cuántas fases son, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, si tú eres una persona que te gusta investigar, profe, estoy ahorita viendo libros y veo que son 5, profe, veo que son 6, y vamos a entrar en polémica. Así que para evitar eso, considero lo que va a ser el CEPRE y ya está. ¿Está bien? Listo. Y por favor, no es que esté mal lo que el profesor X, profe, me enseñaron 5 fases. Está bien, está perfecto. No es que esté mal, no está mal, correcto. Ahí me enseñaron 4, son las 4 que estoy haciendo ahorita, correcto. Entonces, me parece adecuada, ¿no? Pero como te digo, puedes encontrar otro tipo de análisis. La recuperación. Por ejemplo, recuperación o expansión o recuperación, ¿no? Muy bien. Listo. Llévatelo, Julio, por favor. Entonces, ahí
tenemos una primera, ¿ya? Una primera. Ahí tenemos una primera. Recuperación, ¿sí o no? Entonces, es una fase caracterizada por la expansión, dice acá, de la producción y la demanda de bienes y servicios y el empleo. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, la recuperación es notorio observar que se incrementa el PBI. En la recuperación observamos un incremento de qué? Del Producto Bruto Interno. Aquí observamos un incremento del PBI. Cuando el PBI se incrementa, hay variables que siguen la trayectoria del PBI, ¿correcto? Hay variables que siguen la trayectoria del PBI. Entonces aquí, a mayor PBI, podríamos decir, correcto, que hay variables que son procíclicas. Hay variables procíclicas. ¿Qué es una variable procíclica? Aquel que sigue la trayectoria del PBI, o sea, a más PBI, más que, por ejemplo, más empleo, porque se supone que si hay mayor PBI, el empleo debe subir. A más PBI debe haber mayor inversión, ¿correcto? Porque se supone que si el PBI aumenta, debe haber una mayor inversión, ¿no? Invertimos, el PBI se arrastra, va creciendo, ¿no? A mayor PBI, por ejemplo, mayor consumo, porque la gente va a tener plata, va a poder comprar y así. Y eso, el PBI genera una mayor demanda, la demanda genera un mayor PBI, o sea, ahí está dando vuelta nomás. Pues es muy importante manejar eso, ¿no? Ese círculo, para incentivar la demanda, para incentivar el PBI, incentivar el PBI, incentivar la demanda. Esa es la idea. Entonces, el empleo, la inversión, se incrementa, por ejemplo, el emprendimiento por oportunidad. El emprendimiento por oportunidad, o sea, no es un emprendimiento, el tema de emprendimiento lo vamos a ver la otra semana, ¿no? Pero el emprendimiento por oportunidad no es un emprendimiento a la loca, al azar, a lo que venga, ¿no? Es un emprendimiento pensado, ¿correcto? Analizando el mercado, qué me conviene, no me conviene. Entonces, eso aumenta el emprendimiento por oportunidad. Pero también, como hay un mayor empleo y los salarios y empiezan al final a incrementarse, entonces también acá hay que notar que los precios tienden a subir. O sea, esa es la parte que se da también aquí, ¿no? O sea, no, nosotros quisiéramos que el precio no suba, pero tampoco se puede evitar, ¿no? Con un incremento del PBI, el precio tiende a subir por demanda, por demanda. Entonces, pero es una inflación pues controlada, es una inflación moderada, es una inflación mínima, ¿no? Pero de que va a haber inflación, claro que sí. Entonces, eso es, ¿ya? Entonces, a mayor PBI, hay un incremento de algunas variables, ¿no? Que son variables que consideramos procíclicas. Pero también hay que señalar acá que cuando el PBI aumenta, pues hay variables que se van a contraer, ¿no? Donde se va a notar lo contrario aquí. Por ejemplo, estas son variables contracíclicas, contracíclicas. Variables contracíclicas. Un alumno me dice, profe, ¿es igual a anticíclicas? Sí, no hay problema. Contracíclica, anticíclica es igual, no hay problema. Ya, San Marcos, por ejemplo, utiliza el término, bueno, a veces utiliza el término anticíclica, ¿no? Normal. Ya, por ejemplo, a más PI, obvio, cae el desempleo, se supone, ¿no? Porque si el empleo sube es porque el desempleo baja y al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esa es una ley, esa es una ley. Por ejemplo, a más PBI, menos desempleo es una ley, ¿sí o no? ¿Qué ley es? ¿Te acuerdas? ¿Qué ley? ¿Te acuerdas ahí? ¿Qué ley es esa? Ley, ley de Kuhn. ¿Quién es Kuhn? O Kuhn. Hoy día, usted te está demorando, pues. ¿Sí o no? ¿Se está demorando o no se está demorando? Se está demorando, pues.
bien, no, 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 es ley de Okun. Ley de Okun. Ahí está. Ley de Arthur Okun. En una relación de 2 a uno. En una relación de 2 a uno. Ya me ha sido dar mi plagio, dice. No está bien, hijo, la cosa es estudiar, pero es Okun. Arthur Okun, ¿ya? Muy bien. Entonces, así. Arthur Okun, donde dice que entre el PBI y el desempleo hay una relación de 2 a uno. Hay una relación de 2 a uno. O sea, para que el PBI, para que el desempleo caiga en 1%, el PBI tiene que haber subido 2%, ¿ya? Entonces, ¿qué variables encontramos aquí? El desempleo, por ejemplo, sube el PBI, cae el desempleo, cae, por ejemplo, la informalidad, va a caer, la informalidad se viene abajo, cae, ¿qué te digo?, el déficit fiscal, porque la gente va a empezar a pagar sus impuestos, en teoría, ¿correcto? Y cae el emprendimiento por necesidad. Claro, pues el emprendimiento por necesidad, porque la gente ahora emprende por oportunidad y no por necesidad. ¿Qué es el emprendimiento por necesidad? Ese emprendimiento que se da así, alocado, a lo que venga, a lo que salga, ¿no? Muy común cuando hay problemas económicos. Pues, cuando hay problemas económicos, la gente busca obtener algún ingreso haciendo cualquier cosa, pues saliendo a vender, que te digo, ambulante, ¿no? Porque necesita dinero, entendible, ¿no? Entendible. Y bueno, esta es la etapa de la recuperación. Entonces, la etapa de la recuperación dice acá bien claro, es una fase caracterizada por la expansión de la producción, o sea, incremento del PBI. También dice demanda de bienes, la gente empieza a comprar más y servicios y empleo. El PBI baja, el desempleo sigue siendo variable contracíclica, ¿verdad? Verdad, verdad, verdad. O sea, al revés igualito, el desempleo siempre va a ser una variable contracíclica, ¿ya? El desempleo siempre va a ser una variable contracíclica, o bien incrementándose los precios, o bien disminuyéndose perdón, o bien incrementándose el PBI, o bien disminuyendo el PBI. Entonces, profe, el desempleo siempre se muestra como acíclico, perdón, contracíclico, sí, como contracíclico siempre se va a presentar, ¿ya? Bien, yo creo que ahí, chicos, no hay problemas. ¿Está bien? Está bien. Muy bien. Seguimos bajando. Ya ves, ¿qué ocurre en recuperación? Crece la producción, desciende el paro. ¿Por qué? ¿Por qué eso de desciende el paro? Lo que pasa es que venimos de abajo, estamos empezando a crecer y abajo tuvimos una para en la producción. Entonces, esa para de la producción empieza a disminuir para darle paso a la producción. Aumenta el empleo, ya ves, la renta, o sea, el ingreso aumenta, las expectativas se hacen más favorables, entonces las expectativas se hacen favorables, ¿ya? Entonces mira lo que dice ahí, la renta aumenta, las expectativas se hacen favorables, el consumo se incrementa. Bueno, todo eso ya le hemos dicho, ¿no? El consumo se incrementa. ¿Por qué, profe? Porque la gente supuestamente va a tener empleo, va a tener más dinero, pues, y va a poder comprar, va a poder comprar. Muy bien, eso es lo que podemos observar que ocurre aquí, ¿ya? Eso es lo que podemos observar que va a ocurrir aquí. Y luego viene la etapa del auge. Ya, muy bien. En la etapa del auge. El auge es también llamado cima, ¿correcto? Algunos le llaman cima a esto, algunos le llaman boom, el boom económico, ¿no? El boom. Boom, cima, pico, bueno, en fin, todo eso son nombres que podrían venir, ¿no? Ten cuidado nomás, pero ya estamos hablando de lo mismo, ¿no? Ok, aquí, por ejemplo, el PBI subió y ya llegó un punto en que ya hay un pleno empleo, no hay recursos ociosos, o sea,
¿qué te digo? Las máquinas están laborando, o sea, están produciendo, los trabajadores están igual, ¿no? Y lo malo está en que ya en los últimos momentos se empieza a observar que como hay producción, al final se observa que la producción empieza a incrementarse, ¿no? La producción excede al consumo y ese es el gran problema que se puede observar, porque cuando se produce más de lo que la gente necesita, entonces ya dejamos de producir y ya estamos entrando ya a la etapa nuevamente de recesión, ¿no? Entonces, eso es lo malo. Entonces, profe, ¿qué ocurre encima? A ver, el PBI baja, ya, está bien, no, eso ya lo dije, ya, muy bien. A ver, cima o auge, dice, es la parte más alta que alcanza la fase de expansión económica. La recuperación es general, ya ves, mira, la recuperación es general, así es, aquí se observa una recuperación general, hay empleo y no existen recursos ociosos, o sea, los factores productivos están laborando, ¿correcto? Muy bien. Se encarece la mano de obra. Profe, ¿por qué se va a encarecer la mano de obra? Lo que pasa es que como hay empleo, entonces te pagan más por tu trabajo. Hay empleo, pues chicos, como hay empleo, te pagan más por tu trabajo. Entonces se encarece la mano de obra. Muy bien, se encarece la mano de obra, los precios aumentan. Un ratito, 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 ratito. Ya, muy bien. Entonces, profe, los precios aún se incrementan, claro, por el aumento de demanda. Como te dije, ya se empieza a observar eso, ¿no? Entonces la gente ya tiene empleo, tiene ingresos, los precios van subiendo y eso ya se va observando ya desde que se va recuperando la economía, ya va creciendo ya. Pero al final, al final, la producción empieza a ser mayor que el consumo. Al final, ¿ah? Observamos esto, lo que lleva a las empresas a empezar ¿qué? A dejar de producir. Eso es, ¿no? Entonces, los precios aumentan y la demanda de mercado, dice acá, y mejorar las expectativas del empresario. En, no todos, no siempre tiene que pasar eso, ¿ah? Porque, por ejemplo, no siempre va a haber un auge, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, para poder hablar de auge, se considera que tiene que pasar un tiempo arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate tú, un terremoto hace que estábamos creciendo y plum cae. Por eso, ¿ahí hubo cima? No, 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 no. No. Simplemente son rupturas que sufre la economía, ¿no? Para hablar de auge tiene que mantenerse arriba unos años, aunque sea 2 años, 3 años, y se va observando, correcto, que empieza a producirse más y de ahí empieza la caída, correcto, así sí. Porque decir, pum, sube y cae, no es así, no es un golpe, no es del momento a otro. Porque por ejemplo, imaginemos, empezamos a crecer mínimamente y un terremoto, profe, hizo que el PIB caiga. ¿Estuvimos en auge y por eso cayó? No, no, eso no. Ya. Luego viene la etapa de qué? La etapa de la recesión. Mira, aquí vemos la etapa de qué, de recesión. En recesión, en recesión es una fase caracterizada por la contracción. Muy bien, contracción de la producción total. Muy bien. O sea, profe, empezamos a observar acá lo contrario a lo que habíamos visto ahora. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, el PBI cae. ¿Correcto? Aquí el PBI se contrae. Por ejemplo, el año pasado terminamos en recesión porque se pudo observar durante todo el año que el PBI empezó cada vez a ser menor, ¿no? Correcto. Se empezó a contraer el PBI. Ya, listo. Entonces, junto con el PBI, ya tú sabes muy bien que existe una variables que son pro y hay unas que son procíclicas y hay otras variables que son contracíclicas o anticíclicas, ¿no?
contracíclicas o anticíclicas. Por ejemplo, dentro de las variables procíclicas, ya tú sabes muy bien, cae la inversión, cae el empleo y otras cosas más, ¿no? Cae el empleo, en fin. Lo mismo, contracíclicos, aumenta el desempleo, ley de Okum, y aumenta, por ejemplo, la informalidad. ¿Y por qué no? Se supone que aumenta, si cae el PBI, aumenta la informalidad y eso es una buena causa también de problemas sociales, delincuencia, si no hay trabajo, si no hay trabajo, ¿cierto? Entonces, mucha gente sale a buscar trabajo, no encuentra trabajo y ya pues termina realizando labores o actividades que no pensaba realizar. Uno puede decir, no, profe, la delincuencia es. Nunca hay que hablar, ¿no? No sabes tú las cosas que pueden cruzársele por la cabeza a una persona, ¿no? Ahí nomás. Entonces, seguimos. Y la demanda interna, ¿no? Aquí se reduce el desempleo, la demanda interna y otras actividades. Bacán. Se frena la inversión. Mira, acá se frena la inversión. Muy bien. Mira, se frena, frena la inversión. Entonces, profe, menos inversión y muchas empresas dejan de ser rentables. Empresas dejan de ser rentables, ya no sale a cuenta. Entonces, ya ves, entonces aquí ya empieza el cierre de las empresas, despido de los trabajadores, como el CRA del 29, pues la crisis del 29 es un ejemplo de esto, ¿no? Los salarios se mantienen algún tiempo y como ya no hay empleos, entonces al final te terminan pagando menos. Ya no te contratan. Como hay desempleo, si hay menos demanda de fuerza de trabajo, entonces los salarios también tienen a disminuir, si son precios. El empresario no te va a querer pagar lo mismo si no te necesita. Te disminuye tu salario o si no, te desemplea. Entonces el desempleo afecta el consumo. Ya ves, mira, el desempleo afecta el consumo. Claro, porque si no tiene trabajo, no tiene dinero para comprar. Eso afecta el consumo y la producción de bienes. Muy bien. Al final de la recesión, al final de la recesión, podemos observar, dice acá, al final de la recesión el final de la recesión es haber llegado al punto inferior del ciclo, ¿no? O sea, ese es el punto más bajo. Se dice, por ejemplo, y que el punto más bajo que hemos vivido, notorio, fue el año 2001. El año 2001 se considera como el punto más bajo del ciclo vivido desde el año 70 hasta la actualidad. ¿Ya? Es el punto más bajo. El punto más bajo del año 2001. De ahí la economía empieza a crecer sostenidamente y parece mentira si se observa un crecimiento sostenido desde el año 2001 hasta el 2019. Bueno, eso lo hemos visto la semana pasada. Y de aquí podemos ver, mira, depresión. ¿Qué es la depresión? Muy bien, depresión. Cuando hablamos de depresión, hablamos del fondo, del punto más bajo, ¿correcto? Este es el punto más bajo, ¿correcto? Algunos a este punto de acá le llaman cima, ¿ya? Este es el punto más bajo, le llaman cima, pero con S, ¿correcto? Le llaman cima, ¿ya? Muy bien, valle, en fin, listo. Entonces, así le llaman a esta parte, ¿no? Ya, es el punto más bajo, dice, en el que puede encontrarse la economía. Al final de la fase recesiva, cuando la permanencia en el fondo es prolongada, ya nos encontramos en depresión. Claro, o sea, cuando de pronto cae la economía y esto ya es prolongada, ya lleva tiempito bajo, entonces ya podemos afirmar que estamos en depresión económica, ¿no? Pero al final se van a dar las condiciones nuevamente para volver a producir. Ya al final ya podemos observar que ya faltan productos y surge la necesidad de
volver a producir y nuevamente se reactiva la economía. ¿Ya? Muy bien. Entonces dice, es el punto inferior del ciclo, un fuerte desempleo. Ahí dice, mira, la incapacidad del consumo y la reducción de la producción. Muy bien. Se reducen los créditos y las reservas bancarias. Eso sí. Ujú. Se reducen los créditos y las reservas bancarias. ¿Listo? Y bajan los salarios afectando la demanda. Pero eso sí, ya al final ya se empieza a observar que hay que generar nuevas condiciones para volver a producir porque faltan productos. Faltan productos. Muy bien. Sigo ahora. Muy bien. Duración del ciclo económico. Duración del ciclo económico. Muy bien. ¿Cuántos años, cuánto tiempo dura un ciclo económico? Como te dije, no se puede saber, no se puede saber. ¿Cuánto tiempo dura un ciclo económico? No se puede saber. Lo que sí podemos afirmar es que se da, ¿correcto? Entonces, ¿cada qué tiempo? No sé, pero sí se da. Eso es. Entonces ahí tenemos expansión, pico, auge, recesión, depresión. Ya está. Muy bien. Entonces, eso es duración. Ahora, por ejemplo, algunos han hecho, por ejemplo, acá análisis y los han ido agrupando, por ejemplo. Bien. Por ejemplo, el que agrupa estos estudios es Schumpeter. Schumpeter agrupa a los ciclos económicos de tal manera, acá Schumpeter. Ujú. Yo soy Schumpeter. Schumpeter, por ejemplo, los agrupa. Los análisis que han hecho algunos economistas los agrupa y los pone así como vemos acá. ¿Ya? Por ejemplo, ciclos cortos, ciclos medios y ciclos largos. En, en ciclos cortos, aquí, en ciclos cortos. ¿De qué estamos hablando? De ciclos cortos, ciclos de, vamos a poner aquí, ciclos de Kitchen. Un tal Joseph Kitchen, también aquí hay otro Joseph Kitchen. ¿Ya? Listo. Para Joseph Kitchen, un ciclo más o menos entre subir y bajar, bajar o subir, promedio, 3, 4, 5 años, más o menos así. Muy bien, mira, Joseph Kitchen, 3, 4, 5 años, más o menos. Esa es la idea, ¿está bien? Entonces, para Joseph Kitchen, hablamos de 3, 4, 5 años. ¿Qué te digo? Otro, mira, ciclos medianos. Ciclos medianos o ciclo de juglar. Acá hablamos de Clemen Juglar. Clemen Juglar. ¿Está bien? Por ejemplo, para Clemen Juglar, un ciclo económico va entre 9, 10, 11 años, 7, 8. O sea, en realidad, chicos, no te puedo decir que son 9 años, pues, porque no se puede, ¿no? Pero es un promedio más o menos que se calcula que puede durar un ciclo de juglar, ¿no? Correcto, 9, 11 años promedio ahí. Y hay ondas largas donde se puede observar un montón de ciclos de Kitch a través de un proceso largo. Y aquí, por ejemplo, aquí donde aparece un tal Nikolai Kondratiev. Por ejemplo, Nikolai.
Nikolai Kondratiev. Ahí está, Kondratiev. Nikolai Kondratiev, correcto, va, el ciclo es que pone Nikolai Kondratiev va entre 50 50 a 60 años, ¿correcto? Entre 50 a 60 años. Eso es lo que puede dar un ciclo. Como le digo a los chicos, curiosamente, algunos economistas dicen, estamos viviendo un ciclo de Kondratiev. Y es curioso porque algo de cierto hay. Mira, ve, en los 70 estábamos vendiendo harina de pescado, ¿no? La economía estaba regularmente, ¿no? Regularmente. Y empieza a caer con Velasco, sube, baja. Luego viene Bermúdez, sube, cae. Luego viene, ¿qué te digo? Belaúnde, sube y cae. Claro, y después viene Alan García, sube y se recontracae. Alberto Fujimori sube y se mantiene abajo. Y de ahí cae y se mantiene abajo. Se mantiene abajo, 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 abajo hasta el 2001. ¿Eh? 2001. Todos los 90 hasta el 2001. Está ahí rectando. Está. Ya pues estábamos en depresión. Pues. Estábamos en depresión, estábamos abajo. Estábamos en depresión. Y ahí se ve un punto de cambio, 2001. 2001 se ve un punto de cambio con quién? Con Paniagua, Toledo. Sube. Mira, del 70 al 2001, 30 años, ¿eh? Cayendo. 2001, con Toledo sube, con Alan sube, con Ollanta sube, con PPK hasta el 19, y ahí en el 20 se cae. Si te das cuenta, como digo los chicos, son 30 años bajando y 20 años promedio subiendo. Ahí está, pues, un ciclo largo. Ahí es un ciclo de Kondratiev. Entre caer 30 y subir 50, 20, ya está 50 años promedio. Entonces, eso es. Esperemos que no vuelva a caer por 50 años más o por 30 años más, ¿no? Listo, o sea. Ah, bueno, entonces, eso es lo que estamos viviendo ahorita. Un ciclo, estamos viendo un ciclo posiblemente de Kondratiev. Ya terminando el ciclo de Kondratiev, entonces. Listo. Seguimos bajando. ¿Cómo saber la fase de ciclo en que nos encontramos? ¿Cómo saber la fase del ciclo económico en que nos encontramos? Ah, bueno. La fase del ciclo económico en el que nos encontramos, dice. Una de las principales formas de medición es con la ayuda del PBI. ¿Ya? Si el PBI sube, estaríamos en una situación expansiva, ¿no? Y de creación de riqueza. Si el PBI sube, estamos subiendo, creciendo. Si el PBI baja, ya listo. Listo. Entonces, eso es. ¿Ya? Entonces, profe, ¿cómo saber en qué situación nos encontramos? Por el PBI, pues. Analicemos cómo va el PBI, ¿no? Si el PBI va en aumento, entonces podríamos decir que estamos en recuperación, en crecimiento, expansión, ¿no? Y si el PBI va hacia abajo, pues diremos que estamos en recesión. Listo, muy bien. Ya está. Entonces va a depender cómo vaya el PBI, ¿sí o no? Si va creciendo
o va en recesión. Eso va a depender cómo nos vaya con el PBI. Hasta aquí, chicos, ¿todo bien? ¿Todo bien o no? ¿Todo bien? Llévatelo todos. Ya, muy bien. Despiertos, ¿eh? Despiertos, despiertos, despiertos. Listo. Entonces, esto es algo, algunos dirán, profesor, pero si es repetitivo, entonces, ¿por qué no se puede evitar, no? Claro, pues, claro. ¿Sí o no? Si esto es repetitivo, entonces, ¿por qué no se puede evitar? Es que la economía es una historia diferente. Es como, nunca va a ser igual, nunca va a ser igual. Cada ciclo económico tiene sus propias características y cada ciclo económico se da por circunstancias que no necesariamente tienen que ser las mismas. Por eso, ¿ya? Correcto. Entonces, nunca va a ser igual, siempre tienen características diferentes. ¿Ya? Por eso. Pero de que se puede tratar de controlar y todo, claro. Por ejemplo, los socialistas dicen que las crisis son propias del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque obviamente el Estado no hace nada. Los keynesianos dicen igual, que esto es propio del sistema capitalista, porque si el Estado tiene que entrar regulando, controlando, estos sus efectos serían menos. Entonces, por eso, ¿no? Entonces debería haber un control, una regulación por ahí. Ya está. Bueno, seguido por acá. Ahí está. Variables, ahí están las variables pro, las variables contra y las variables acíclicas, ¿no? No olvidarse, no olvidarse por ahí de esto, ¿no? Voy a ponerlo aquí aparte, aparte. Correcto. Entonces, siempre las que siguen la trayectoria del PBI, no olvidarse, siempre las que siguen la trayectoria del PBI, siempre las que siguen la trayectoria del PBI van a ser pro, correcto. Siempre las que van en contra de la trayectoria del PBI, correcto, van a ser contra o anti, correcto. Muy bien. Y las que se muestran sin variación, o sea, se mantiene igual, esto sería, no varía, esto se llaman acíclicas. Es difícil que una variable se mantenga cíclica, es difícil que una variable se mantenga cíclica, pero podría darse el caso, pues, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, se supone que un requisito, o mejor dicho, como consecuencia del crecimiento, debe aumentar el empleo. Bueno, en el Perú el empleo se mantuvo en lo mismo, o mejor dicho, hubo un desempleo de 7% promedio, ¿no? El Perú crecía y el desempleo se mantenía igual, ¿no? Entonces, profe, total, no es que el PBI crece y el empleo aumenta así. ¿Y por qué en el caso de Perú no? ¿Cierto? El Perú es un país bien especial, es el Perú, ¿eh? De verdad, ya hemos quedado de eso, ya hemos hablado de eso, que el Perú es un país, pero bien especial, ¿eh? Bien especial es el Perú. No cumple. Y es que, como te dije, ¿no? Este, el Perú tiene una economía muy variable, porque nuestra economía está basada principalmente en materias primas, ¿no? Esa es la situación. Entonces, te dije la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, cuando había la proyección de que el mundo iba a caer producto de la COVID, ¿te acuerdas? Decíamos, ¿cuál es el país que más cayó? El Perú. Y el Perú es el país que más se desplomó. ¡Plum! 11%.
Y cuando la economía se empieza a recuperar, ¿cuál es el país que más rápido se recuperó? Perú. Perú sí es el primero en caer y es el primero. Así somos. Somos un país bien especial. Y como te digo, es producto de que de los recursos que vendemos, las materias primas. Las materias primas. La misma especulación hace que ya la economía se contraiga ya. Y por eso también, ese es uno de los motivos por el cual el Perú difícilmente sale adelante. Por ejemplo, ya entramos el próximo año ya estamos entrando en un año preelectoral y eso no ayuda, no ayuda. Más en una economía tan fluctuante como la que tenemos, estar hablando de una economía preelectoral, o perdón, una situación preelectoral afecta más. Y lo peor, la inestabilidad que se genera. ¿Cuántos partidos políticos creo que van a postular? Creo que hay más de 30 partidos políticos que van a postular. Es increíble. Todos han visto el Perú, cómo robarle, ¿no? Sí, qué pena, ¿verdad? O sea, todos quieren servirse de nuestro país. Y bueno, ahí tenemos variables procíclicas y variables contracíclicas. Al final, para que sea Chino versus Centauro, ni lo digas, pero parece que así va a ser, Julio. Pucha, María. Ay, Dios mío, estamos fregados. Al final, el que está levantando, creo, sus votos por ahí es el cómico, ese pata, Carlos Álvarez, pero ese pata es fujimorista, ahora la quiere pegar de moralizador, de defensor del pueblo. Ese pata es fujimorista, siempre ha defendido a la señora Keiko, y ahora qué es. Por eso que siempre que sube sus videos, yo siempre le pongo ahí, Carlos, pero si tú eres fujimorista, que yo no te creo. Ojalá que algún día realmente esté diciendo la verdad, ¿no? Siempre que comento eso, algunos critican lo que digo, algunos ponen su manito, ¿no? Listo, apoyan, pero siempre lo trato de bajonear, porque ese pate es recontra fujimorista. Y no, ya no, ya. Más basura. Ahora el problema está por quién votar. Ese es el gran problema. ¿Por quién? ¿A quién le haremos campaña? El único, el rector de la UNI, pero el rector de la UNI yo lo veo, al comienzo sí, pero ahorita lo veo ya como que parece que lo han asustado al tío, ya está calladito, ya está calladito. Me voy a Bolivia, dice el otro. Ya vete a Bolivia. Seguimos. Teoría del ciclo económico. ¿Qué produce, qué lleva a que haya ciclos económicos? ¿Eh? Correcto, acá. Según las teorías, una de las causas del ciclo económico, una de las causas del ciclo económico es, por ejemplo, una expansión del crédito, pero una expansión artificial. Ese es, por ejemplo, eso se llama ciclo, o sea, ciclo económico, pero en todo caso, esto es crisis financiera. Lo que pasa es que un banco es una entidad que labora en medio de agentes superavitarios y agentes deficitarios. Tú lo sabes. El banco recibe dinero y el banco da dinero. ¿Cierto? El banco recibe dinero y el banco da dinero. Entonces el banco actúa como un ente intermediario, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces ocurre que el banco otorga créditos porque la gente viene y pide un préstamo, pero no deposita. O sea, el banco recibe dinero y ese dinero lo presta. Pero ¿qué pasa si el banco presta y no hay depósitos? Al final va a llegar un momento en que no tenga dinero el banco. Imagínate tú que vayas a un banco y que te digan no hay plata. La misma expectativa hace que la gente
retire su dinero. La misma expectativa va a generar que la gente diga, uy, el banco quebró, ¿a quién le voy a pagar mi deuda que tengo con ese banco? Ya no pago. A ver qué ocurre. Ya lo quebraste al banco. Claro. La expectativa nomás. ¿Eh? La expectativa. Claro, esa es la crisis de 2008, pero es la crisis financiera de 2008. Exceso de crédito, se generó una burbuja ahí inmobiliaria. Al final, quebraron los bancos. Y esa es una teoría austriaca, es una teoría antigua, pero que se da, pues, ¿ves? Mira, ¿ven? Teoría austriaca. O sea que, desarrollada por economistas de la llamada Escuela de Viena, como fundador Carmenger. Carmenger, ¿cómo se llama? El de la ley de la utilidad marginal, Carmenger, el que mejora la ley de Gauss, pues. Listo, supuestamente, ¿no? Bauer, Fritz Wissard, ya listo, Carmenger. Sostiene que una expansión artificial del crédito, es decir, sin respaldo por ahorro voluntario previo, tiende a evitar inversión a largo plazo. Al final, como te digo, exceso de crédito artificial. Eso es el gran problema aquí. O sea, profe, que exceso de crédito artificial. Muy bien. Mucho crédito, muy bien. Debido a que los precios relativos de las tasas de interés de mercado han sido distorsionados por la mayor masa de dinero circulante en la economía. Muy bien. Entonces, profe, mucho dinero, mucho crédito, sin respaldo, eso no vale. Los keynesianos también tienen sus teorías, pues, ¿no? Por ejemplo, los keynesianos aparecen con la crisis del 29. Para ellos, ¿cuál es el principal motivo de un ciclo económico? La falta de control por parte del Estado. O sea, el Estado tiene que entrar regulando. Por eso que ellos aparecen con una economía social de mercado, una economía mixta, ¿no? O sea, el Estado debe entrar como ente regulador y no dejar todo al liberalismo económico, ni a la oferta y la demanda, sino que el Estado entre como ente regulador a la economía. Y regulando en actividades donde no intervenga el capital privado también. ¿Ah? O sea, no es una, no es una participación completa. El Estado debe intervenir, sí, donde no interviene el capital privado, dice la teoría. Mira, para Keynes, la rentabilidad esperada por el capital adicional invertido fluctúa y al desarrollarse un auge económico comienza a disminuir debido a la desilusión que provoca el crecimiento de los inventarios. O sea, en castellano, cuando hablamos de la teoría keynesiana, cuando, ojo, hay una desilusión en la inversión realizada. O sea, por ejemplo, como le digo a los chicos, al comienzo era un gran negocio poner, poner una cabina de internet, y les contaba a los chicos, ¿no? Aquí en Lima, tú lo has vivido, un buen negocio, tener una cabina de internet. Todos ponían una cabina de internet, porque era negocio. Y después, ya no. Después ya no era negocio. ¿Y por qué? Porque todos tenían una cabina de internet. Entonces ya no era negocio. Al comienzo sí, después ya no. ¿Entiendes? Eso es también es parte de lo que estamos señalando, ¿no? Entonces, al comienzo era un buen negocio. De pronto ya no lo es. Ya no lo es. Entonces, ahorita, por ejemplo, todavía sigue siendo un buen negocio poner un restaurante. Pero yo creo que de aquí a un tiempito ya no lo va a hacer, chicos, ¿eh? Muchos restaurantes están abriendo. Ahorita todavía ponen su restaurante y todavía hay gente. ¿Eh? Yo creo que si sigue así, si un descontrol, perdón, con un descontrol por parte del Estado, o sea, todo el mundo pone su restaurante, va a ir de momento que va a haber más restaurantes que personas. Y ya no va a ser un buen negocio. Entonces, ahí es donde tiene que intervenir el Estado, ¿no? Entonces, ahí dice
un auge económico comienza a disminuir debido a la decepción que provoca el crecimiento de los inventarios. O sea, se está produciendo más, ¿no? Se produce más. La inversión se reduce y se produce finalmente la crisis. O sea, al comienzo uno invierte en algo y después ya no es un buen negocio. El incremento de la producción, ¿no? Al final genera pérdidas en el productor. Descontrol. Muy bien. Como te digo, teorías hay diversas, ¿no? Por ejemplo, otra es la teoría marxista, por ejemplo, ¿no? La teoría de los marxistas. Para los marxistas, por ejemplo, la teoría es que, vamos a poner por aquí, la teoría de los marxistas dice que es por bajo consumo, bajo consumo, por bajos salarios. Eso es, bajo consumo por bajos salarios. Ese es el gran problema. O sea, por ejemplo, ¿por qué hay crisis? Primero, las empresas producen. Y la pregunta es, ¿quiénes van a consumir lo que las empresas producen? La gente, pues, ¿sí o no? Esa gente son las que trabajan en la empresa. Y el empresario les paga poco. ¿Entiendes? ¿De qué sirve producir si no te van a comprar? Y no te van a comprar porque la gente no tiene plata para comprar. Entonces, por eso que Mar dice, la causa son los bajos salarios. Una manera de corregir, siendo más justos en los salarios. O sea, si la gente gana más, tiene más dinero, compra más y ya no habría esto. Entonces, también una interesante explicación al hecho, ¿no? ¿Por qué se puede dar? Entonces, y tiene algo, y tiene algo de keynesiano, ¿no? O sea, incentivamos la producción con demanda, sino que ya aquí Carlos Mar lo ve por el lado de los salarios, ¿no? El otro también al final por ahí va por el lado de los ingresos, el gasto público, que el Estado tiene que soltar dinero, pero por ahí va la idea, ¿no? O sea, impulsar la demanda para impulsar la producción. Y hay otras teorías, ¿eh? Por ejemplo, en una pregunta de examen de admisión, no recuerdo en qué bloque fue, pero esa pregunta fue creo que del último examen, cuando viene indirectamente la teoría schumpeteriana, la teoría de José Schumpeter, ¿no? Por ejemplo, acá ponemos por ejemplo, la teoría de las innovaciones, de la innovación tecnológica, la teoría de la innovación tecnológica. Innovación tecnológica, ¿de quién? De Schumpeter. Ahí está. Por ejemplo, eso es lo que vino en una pregunta de San Marcos, ¿no? La innovación tecnológica de Schumpeter. O sea, para Schumpeter, por ejemplo, la causa de un ciclo económico se debe a la innovación tecnológica. O sea, maquinarias, excesivas de maquinarias, al final genera desempleo, ¿no? Y tiene razón, correcto, tiene razón. Como le
decía la vez pasada, ustedes, hay videos interesantes en YouTube. La vez pasada hay un video donde uno va, por ejemplo, a un restaurante allá en Japón y ya no hay meseros, ya no hay meseros, ya no hay meseros. Llegas, te sientas y la orden te la toma un robot, pues, ¿no? Un robot te toma la orden, te trae lo que has pedido, o sea, no hay personas, todo está robotizado, ¿ya? O sea, ¿qué va a pasar de aquí en un tiempo, no? La inteligencia artificial hoy día, pues, mira, todo hace la inteligencia artificial, ¿eh? De verdad, todo hace la inteligencia artificial. Ya va a generar desempleo tremendo. Inclusive ya hay, ¿qué te digo? Creo que te conté, hay una máquina, un robot que es abogado. Le presentas tu caso y te busca una solución a lo que tienes. Y te dice, hay que hacer esto, lo otro, lo otro. Eso tengo en YouTube, hay un video de eso. Y también pues les contaba yo a ustedes el caso de la medicina, ¿no? Dice, una de las carreras que se elimina es la medicina de que a unos años, ¿no? Ya no va a haber médicos, porque van a ser robots, ¿no? Los que diagnostiquen, operen y todo, ¿no? Porque ya un robot, ¿no? Pasará unos 30, 40, 50 años a eso, ¿no? Pero posiblemente. Y irá a pasar. Y de ahí viene, por ejemplo, otro, ¿no? Acá. Innovación tecnológica. Y la otra, por ejemplo, la teoría cósmica, ¿no? La teoría cósmica de Jevons. Ahí está. La teoría cósmica de Jevons. Jevons, por ejemplo, también tiene una teoría interesante. Dice que esto es resultado de qué? Del, de una relación que hay con el sol, ¿no? Dice que cuando el sol presenta ciertas manchitas rojizas, eso influye en la agricultura y por lo tanto se cae la economía, ¿no? ¿Será cierto? ¿Será mentira? Bueno, pero eso es lo que él llega a esa conclusión, ¿no? O sea, cada uno tiene una manera de entender qué es y por qué se da. Ah, la teoría austríaca es por el exceso de créditos. Muchos créditos generan, obviamente, pues que al final los bancos, que son los que otorgan créditos, quiebren. Y eso va a generar una especulación en la economía. O sea, no vale, pues, exceso de créditos, porque no tienen respaldo en depositantes, ¿no? O sea, lo que pasa es que, como señalé, un banco está en medio de gente que deposita y gente que viene a pedir un préstamo. Pero si el banco otorga créditos y no hay quien deposite, ya de por sí está mal la economía. Ahora, por acá vemos, mira, esta es otra, mira acá. Hay algo que también debemos tener en cuenta y no confundir, ¿no? Lo mismo, el crecimiento, no es lo mismo crecer que desarrollarse, ¿no? Muy bien, crecimiento y desarrollo. A ver, vamos a poner aquí, miren chicos, el crecimiento es diferente al desarrollo. Primero porque el crecimiento está ligado que al incremento del PBI. Dice, pues dice, mira, es una situación de aumento del nivel de productos, PBI, de una economía en un periodo determinado. El crecimiento económico se mide por la variación porcentual del PBI. Listo, entonces eso es el crecimiento económico.
Ya está. Incremento del PBI, que es una variable cuantitativa, cantidad, pues, ¿no? Se puede medir. El crecimiento económico se puede medir. Ya está. Y no confundir con qué, con el tema del desarrollo, ¿no? Muy bien, ahí tenemos el tema del desarrollo. Bien. No confundir crecimiento con desarrollo, claro. Uno debe llevar al otro, ¿no? El crecimiento debería llevar al desarrollo. Lamentablemente no se llega así, ¿no? ¿Por qué? Porque si el Perú crece, debe haber empleo. Y al haber empleo, la gente tiene dinero, mejora su calidad de vida, va al médico, se alimenta bien, va a haber menos de nutrición, va a haber más niveles educativos, ¿no? O sea, uno debe llevar al otro. Así debería ser. Y eso es algo que tampoco se ha dado en el Perú. Porque yo vengo señalando que el Perú creció desde el año 2001, pero no se ve desarrollo, pues. Y aunque, bueno, por lo menos ahorita hay, bueno, también han pasado los años, ¿no? Por lo menos, si tú regresáramos a los años 80 era un caos, ¿no? Si ahorita es un caos, los 80 eran peor. Peor. Si quieres, acá en Lima, si quieres, tienes un tren eléctrico que te saca te lleva de Villa Salvador hasta San Juan del Lurigancho. En esa época, o sea que a horas, en carros grandes, antiguos, ahí prendidos en los carros que había, unas chatarras que avanzaban, o sea que era un caos, era un caos. Bueno, seguimos. Entonces, el desarrollo económico. El desarrollo económico, dice acá, es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país de generar riqueza y garantizar la calidad de vida de sus habitantes. Entonces ahí, mira, calidad de vida. O sea, cuando hablamos del desarrollo, el desarrollo está ligado más a un indicador diferente. Acá donde hablamos nosotros, por ejemplo, está más ligado al cuidado del medio ambiente, o está ligado a variables como el IDH, Índice de Desarrollo Humano, que la semana pasada hemos hablado también de él. El IDH, ¿te acuerdas el IDH? Elaborada por quién, quién elabora el IDH, el PNU, ¿no? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esto está ligado al PNU, esto es elaborado por el PNU, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNU. Muy bien. Entonces, eso es, ¿ya? Desarrollo Económico, IDH, elaborada por el PNU. Muy bien. Y acá vemos, pues, ¿no? Indicadores importantes que miden, y, por ejemplo, hay salud, educación y nivel de vida. Así es. Ahí tenemos salud, educación, nivel de vida. Correcto. Ahí es ya para hablar del tema de desarrollo, ¿no? Y bueno, un hecho importante también, y algunos lo ponen como una de las etapas del ciclo económico. Y bueno, no está mal si alguien te dijo que la crisis era una etapa también, normal, ¿eh? Pero sin embargo, también lo podemos poner aparte, como un hecho, caramba, ¿qué se da, no? ¿Qué se da? Crisis. Vamos a poner por aquí. Vamos a poner por aquí.
Ya está. La crisis económica, muy bien. ¿Te acuerdas de la crisis? Decíamos que era una ruptura del equilibrio, ¿sí o no? Cuando se rompe el equilibrio entre la producción y el consumo, ahí es donde hablamos de crisis. Cuando se rompe el equilibrio entre la producción y el consumo, ahí es donde hablamos de crisis, ¿ya? Crisis, muy bien. Ahí tenemos crisis. Ya, entonces, ¿qué son las crisis? Las crisis son rupturas acá. Inclusive, ¿te acuerdas de Jean-Baptiste Say? ¿Te acuerdas que hablamos de Say? ¿Qué nos deja Say? Say. Ley de los mercados. ¿Qué dice la ley de los mercados? Ah, no te acuerdas, llévate los 2 años acá. Toda oferta crea su propia demanda. ¿Qué decía Say? Toda oferta crea su propia demanda. ¿Correcto? Ahora la pregunta es, ¿eso es cierto? ¿Es cierto que todo lo que se ofrece tiene comprador? Mentira, ¿no? Claro. Si todo lo que se ofrece, en español, profe, o sea, todo lo que se ofrece tiene comprador, dice. ¿Entiendes? Y eso es mentira. Pues si todo lo que se ofrece tuviera comprador, entonces yo les decía, la crisis del 29 nunca se hubiese dado, pues, ¿no? Claro, si todo lo que se ofrece tiene comprador, entonces la crisis del 29 nunca se hubiese dado. ¿Por qué? Porque la crisis del 29 se da ¿por qué? Por exceso de producción. ¿Ya? La crisis del 29 se da ¿por qué? Por exceso de producción. Entonces ahí tenemos, muy bien, la crisis del 29. Y entonces ahí sale que surge demanda. ¿Quién negó ni quién negó la validez de la ley de SAI, ¿te acuerdas? Pregunta, pues. Eso vino. John Keynes. John Keynes niega la validez de la ley de SAI. Dice, no, es mentira. Si toda oferta crea su propia demanda, eso es mentira. Más bien, dice él, la demanda genera su oferta. Así es. Toda oferta crea su propia demanda, no, más bien la demanda genera su oferta. Eso es lo que dice. Muy bien. Entonces, por ahí vaya. Se habla de crisis económica cuando los cambios económicos estacionarios se caracterizan por presentarse de forma negativa. Sus efectos suelen ser llamados recesión, contracción, ¿no? Son los efectos de la crisis. Muy bien. Muy bien. Características de una crisis. Muy bien. Oye, acá falta, qué raro, falta diapositivas. Oh, ya bueno, no me importa, lo agrego ya. ¿Qué características tiene una crisis? La crisis tiene por característica, dice acá, mira, entre las más destacadas tenemos, suele darse un estado y afectar a todos. O sea, surge un estado y termina afectando a las familias, a las instituciones. Eso es, ¿no? Surge aquí y se genera por otros lados. Igualito. Entonces, eso es. Entonces provoca escasez.
La crisis provoca escasez en la producción y consumo, ¿no? Es la parte negativa. Influye de manera negativa en la calidad de vida. Una crisis, no hay empleo, la gente vive en necesidad, vive con muchas necesidades, se agudiza la pobreza, listo. Inestabilidad en los mercados, ¿no? Mira, inestabilidad en los mercados que dificulta las transacciones y provoca desempleo y pobreza. Muy bien. Propagación. ¿Qué significa eso de la propagación? Obvio, ¿no? Entonces acá eh, empieza en un país y termina dándose en otros países. Claro. Por ejemplo, la crisis financiera del año 2008, ¿dónde tuvo su origen? ¿Te acuerdas? La crisis financiera de 2008, ¿dónde se originó? En Estados Unidos, ¿correcto? En Estados Unidos tuvo su origen. Muy bien. ¿Y cuál fue el país que más se vio afectado? Se supone, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Entonces, profe, ¿pero qué tiene que ver? Ahí está, pero nosotros somos vendedores de materias primas. Ah, acá tenemos. ¿Y qué lo provoca? Vamos a poner por aquí. Voy a ver, ¿cuáles serían las causas de la crisis? Qué raro. Causas de las crisis. ¿Ya? Una de las causas de la crisis tenemos, por ejemplo, una causa de la crisis es, por ejemplo, causas endógenas. ¿Qué significa endógenas? Económicas, ¿ya? Causas endógenas económicas. Eso es. Una causa endógena es una causa, por ejemplo, económica. ¿Y cuál sería una causa económica? La sobreproducción. O sea, profe, producir mucho es malo. Sí. Una causa, una causa económica, la sobreproducción. O sea, si producimos mucho, malo. Algunos pueden decir, profesor, pero mejor es que sobre, mire que falte. No se puede, no se debe. Eso causa crisis. Entonces, ¿por qué? Porque si producimos más, los precios van a bajar. Las empresas al ver que bajan sus precios, sus productos, sus precios, dejan de producir, generan desempleo. Entonces no vale tampoco. Entonces nada de que mejore que sobre en vez de que falte. No, eso está mal, pues. En economía eso es un grave error. No puede haber una sobreproducción. Tampoco lo contrario. Total. La subproducción. La subproducción. Ahora lo contrario. Tampoco se puede producir menos de lo que la gente realmente necesita. Entonces, ¿qué hay que hacer, profe? Hay que producir lo necesario. Correcto. Entonces, ni mucha producción ni poca producción. Correcto. Entonces, eso es otra causa. Otra causa, tenemos el subconsumo. El subconsumo. ¿A qué se refiere con un subconsumo? En el subconsumo, la gente, por ejemplo, no está comprando, pues. La gente no compra. Y nuevamente, esto se parece a la teoría marxista, ¿no? La gente no compra por los bajos salarios. Entonces, tendría que haber un incremento de salarios para mejorar esto.
Y después tenemos el otro, acá. Superproducción, su producción, su consumo. Y la otra, la supercapitalización. Ahí está. Muy bien. Super, mira, capitalización. Exceso de inversión, exceso de máquinas o querer recuperar en el menor tiempo posible su inversión. Ese es el problema, ¿no? Cuando una empresa quiere recuperar en menor tiempo posible su inversión, sube los precios, busca obtener ganancias en menos tiempo, ya. Esa es una causa. ¿Causa de qué tipo? Causa endógena. Muy bien. Y por acá, dos. Causas exógenas o no económicas. Causas exógenas o no económicas. Por ejemplo, una causa que no tiene que ver con el tema. A ver, fenómenos naturales. Ahí está, un fenómeno natural. Por ejemplo, ¿qué se entiende por fenómenos naturales ahí? Puede ser el caso, por ejemplo, aquí sería, por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, una pandemia, ¿no? Si es que fuera realmente natural, ¿no? Una pandemia, por ejemplo. Eh, lo de la COVID, por ejemplo, ¿no? Dicen, aquí le echan la culpa, que el murciélago, no sé qué cosa, yo no creo en esa nota, pero bueno, es lo que nos han dicho, ¿no? Bueno, entonces el fenómeno natural, los fenómenos naturales, el terremoto, o por ejemplo, problemas de tipo social, problemas sociales, es- problemas sociales, por ejemplo, profe, un problema social, ¿cuál sería? Que te digo acá, problemas sociales, vamos a poner acá el caso de una desplazamiento de la población, ¿no? O también tenemos acá el crecimiento demográfico. Es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿eh? El crecimiento demográfico. ¿Está bien? El crecimiento demográfico, los problemas sociales, la huelga, las protestas. Eso tampoco nos ayuda. Pues, por ejemplo, cuando se va a Castillo y la gente sale a protestar porque su Medina, hubo como más de 2 meses de protestas continuas y eso no es bueno para la economía, ¿no? Es justo que la gente protesta, pero también eso afecta a la economía, pues, ¿no? Eso afecta a la economía. Entonces, ya sí, ¿no? Problemas políticos, bueno, en fin, ¿no? Problemas políticos, por ahí a lo mejor, ¿qué te digo? Un golpe de Estado, ¿no? Ya está. Exceso de inversión, exceso de inversión, mucha inversión. Entonces, es lo que se genera ahí. Y de ahí tenemos ahí tipos de crisis. Cuando hablamos de tipo de crisis, mira, tipo de crisis aquí. A ver, depende. Por ejemplo, conversando con un pata que es de Venezuela, decía él, ¿no? Que al inicio, por ejemplo, la gente quería comprar, pero no había productos. O sea, no había. O sea, uno iba a querer comprar y no había nada en Venezuela. Las tiendas, sí, me acuerdo de los videos que pasaban de Venezuela, las tiendas vacías, los escaparates, las vitrinas, todo vacío, no había nada, no había nada.
La gente no compraba. Mejor dicho, no había producto. La gente quería comprar, pero no había producto. ¿Eso qué es? Crisis de oferta. Crisis de oferta. ¿Está bien? O sea, dice, cuando hay problemas en la oferta, debido a diversos factores, ¿no? No se puede ocupar del total demandado por los individuos, lo que provoca una crisis económica. En este caso, repito, ¿no? Hubo una época en Venezuela donde la gente iba a buscar alimentos y no encontraba nada, no encontraba. Eso es una crisis de oferta. ¿Está bien? Ahora me dice el joven, el señor, me dice, ahora no, ahora hay de todo. El problema está que la gente no tiene plata para comprar. ¿Entiendes? O sea, ahorita de crisis de oferta se ha pasado a una crisis de demanda. O sea, ahora no es que falten productos. Hay productos. El problema está que la gente no puede comprar, está muy caro. ¿Entiendes? Entonces, se ha pasado de una crisis de oferta a una crisis de demanda. Entonces, por eso es que mucha familia, mucha gente que viene de Venezuela a Perú, obviamente trabaja y se esfuerza y manda sus dólares a su país, ¿no? Para su familia, para su familia. Entonces, eso es. Entonces, mira, crisis de oferta, crisis en la demanda, ¿no? También hubo una época, los años 80, me acuerdo, hubo una época en que, hubo una época en que faltaba combustible. Se escaseó el combustible, no llegaba el combustible a su destino para los países que compran y al final los precios subieron. Crisis energética. Dice, al no poder acceder de forma económica a fuentes de energía, combustibles, para la realización de tareas productivas, ¿no? Este alto precio en la fuente de energía se traslada a los productos. O sea, aquí, ¿de qué estamos hablando? Del incremento de los precios, del incremento de los precios de los combustibles. Eso también genera crisis. Y después dice por acá, mira, crisis financiera. Esta es la crisis que ocurrió pues en Estados Unidos, ¿no? Exceso de crédito. Cuando hay falta de confianza en el sector financiero, se desploma el valor de la bolsa, la gente ya no invierte, la gente ya no quiere ahorrar, la gente retira su plata y eso es lo que produce una severa crisis, ¿no? Y otra crisis que también podemos mencionar aquí es la crisis cambiaria. La crisis cambiaria se da cuando un país no puede enfrentar el incremento de los precios del dólar. Por ejemplo, acá en el Perú, si el dólar subiera, entonces el BCR tiene reservas con el cual puede enfrentar ese incremento. Cuando el dólar sube es porque hay pocos dólares. ¿Qué puede hacer el BCR? Agarrar sus reservas y vender. Hemos quedado en eso. Entonces el BCR puede lograr que el dólar se mantenga estable, porque tenemos reservas. Pero países que no tienen reservas, se generaría un problema en el dólar. Y si el dólar sube, ya tú sabes muy bien, las importaciones se incrementan, sale caro importar, sale caro producir, los productos que compramos se vuelven más caros. Se da cuando un país no puede defender su valor de su moneda frente a las monedas extranjeras, lo que produce una devaluación. ¿Ya ves? Esto se produce una devaluación. Listo. Un ratito vamos a ver el materialcito, ¿ya? Dame un 5, dame un 5. Un ratito.
falta de consumo, pues la gente no compra y los precios, el productor, si no le compras, no produce. ¿Pero por qué? Por bajos salarios, según teoría marxista. Ya está, ya estoy compartiendo ahí. Muy bien, la primera pregunta, obvio, ¿no? Primera pregunta, muy bien. Entonces, la primera pregunta dice los ciclos económicos. Bien, correcto. Mm, ya está. Listo. La primera ya fue. Esta- estas preguntas, estas preguntas, por ejemplo, eh, los han relacionado, por ejemplo, bueno, ya. Es una pregunta relacionada con el ciclo económico. ¿Por qué? Porque el ciclo económico es un fenómeno macro, pero acá se ha relacionado un hecho particular con un ciclo económico. Así que, pero no está mal porque acá dice lo indicado se relaciona, ¿ya? Por ahí tratando de relacionarlo, ¿ya? Ya, listo. A ver, dice ahí, la empresa de Repuesto Bujía S.A. tiene 20 años en el mercado y han pasado por diversos momentos luego de que el nieto menor de don Ricardo, fundador de la empresa, se hiciera cargo de dicho negocio. Durante la pandemia llegó a un punto crítico por la incapacidad de consumo, la reducción de la producción y la caída de los salarios, que afectaron la demanda. Muy bien, listo. Ujú. ¿Cuál está mejor ahí? Obvio, ¿sí o no? Ya está. Fondo de presión. No, ahora sí. Listo, 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 listo. Llegó un punto crítico. Mm, muy bien. Tres, tres. Muy bien. La empresa constructora Centauro viene realizando obras en todo el país, producto del buen trabajo realizado desde los inicios de sus operaciones. Han ganado gran prestigio, ya que sus trabajos son llamativos y duraderos. Por lo tanto, expande su producción en construcción. Cada vez más aumenta su demanda, mejora su inversión y las expectativas en cuanto a las empresas se hacen cada vez más favorables. De acuerdo al enunciado, lo indicado se relaciona con la fase conocida como,
¿Listo? Sí, no hay otra ahí. Muy bien. Bien realizando obras en todo el país, producto de realizarse inicios, operaciones, ha ganado prestigio, no está creciendo, está mejorando la economía. Muy bien. Así es. Bien, muy bien. Tía Barrota Sanita está en su mejor momento por inaugurar su tercera sucursal. Gran parte de su éxito se debe a su estrategia de ubicación, siempre en lugares más céntricos de la ciudad, además de invertir en la capacitación de su personal, en atención al público y de generar empleo. Viste recursos ociosos, bueno, ya. Esto está relacionado, porque si no, no está muy bien, ¿ah? No, buah, no, ya la fregué. Ya, sí, pues sí, sí. Son preguntas de CEPRE, pero la verdad que no me convenció. Después que la puse, ya dije, "Uy, ya la fregué ya. Pero son preguntas de CEPRE. Ya, prefiero a partir de las 6. Prometo que esas preguntas no vuelven a salir. Tan feas. Son de CEPRE, pero tan feas. Profe, de la recesión puede pasar a la recuperación sin pasar por depresión. Claro, porque para que esté en depresión tendría que estar bastante, unos años abajo. Y eso está en la teoría, ¿no? O sea, sí se puede. Depresión y empieza a empezar a recuperarse, ¿no? Recesión y empieza a recuperarse. Porque en depresión hay que estar un tiempo abajo. Muy bien, vamos. Pregunta número 6. ¿Listo? Muy bien, correcto. Claro, el país del norte hace grandes esfuerzos por combatir la pobreza y parte de ello es invertir en mejorar su industria interna para de esta manera obtener mayores resultados y mayor riqueza. Para medir estos resultados debemos recurrir a qué? Obviamente, es un problema de orden interno, ¿sí o no? Y si es un problema de orden interno, obviamente eso se va a mejorar, eso se va a ver por medio del PBI. Clave correcta, dedito. Muy bien, muy bien, muy bien.
El país del sur realizó reformas en política económica con la intención de generar mejoras para su pueblo. El resultado fue el aumento de la producción, el aumento del empleo, el aumento de la demanda, y todo esto se refleja en un aumento del PIB de dicho país. ¿Cierto? Muy bien, correcto. ¿Eso qué viene a ser? Crecimiento. Muy bien. No, llévame a mí. Y ya está. Muy bien. Listo. 888. Guatruno. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Pérez ha sido elegido presidente por tercera vez, dice acá en su país, y de que inició su gestión ha destinado los ingresos de su país a la inversión, educación, salud. Muy bien. ¿Qué quiere? Desarrollo, desarrollo, ¿sí o no? 99. Al ojazo dice. ¿Qué es eso? Dios mío. ¿Cierto? IDH. IDH. Bien, bien, bien. Au, au, au. En los últimos meses de 2023, la inversión minera en el Perú ha continuado con una marcada tendencia decreciente que se prolongaría hasta el 2024. De enero a octubre de 2023, la inversión minera alcanzó los 3.591 millones de dólares, cifra menor en 14% respecto al mismo periodo de 2022 y a la baja de los últimos 8 años. Exceptuando el periodo de pandemia, esto estaría generando un... Ujú, está bien. Claro, inversión minera alcanzó, ¿sí o no?, un mayor gasto en inversión. Muy bien, perfecto. Se dispone la siguiente información de la economía X. Dice acá, si sabemos que el Producto Bruto Interno Real se mide a precios constantes, considerando que la base, de que el año base es el 2022, te está poniendo un supuesto, ¿ah? Pues tú sabes que el año base es 2007. Entonces el PBI real para el año 2023 es, ¿cómo lo sacas? Multiplicas lo producido en el 2023 a precio del 2022 y lo sumas. Repito, ¿cómo vas a obtener ese resultado? Te piden ayer el PBI real. ¿Cómo sacas el PBI real? Multiplicando lo producido en el 2023 a precio del 2022 y lo sumas.
supuestamente dicto a las 8, pero no me mandan el link. Mejor, no quiero dictar. Ya tengo respuesta ahí de Lisbeth. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, esos son los chicos. Correcto. Profe, ese es para hallar el PBI, ese es para hallar el PBI real, ¿sí o no? Y el PBI nominal multiplicas, para hallar el PBI nominal multiplicas, para hallar el PBI nominal, para hallar el PBI nominal multiplicas esto con esto y te sale el PBI nominal. Para hallar el PBI real, multiplicas esto con el año de acá anterior y te da el PBI real. Ya está. Y listo. 12. Te doy las clavecitas. Ya me mandaron el link. No quiero. 12. Beso. 13. Enano. 14. Avión. 15. Beso. 16. Casa. 17. Duende. Y 18. Besito. Bien, chicos. ¿Alguna consulta antes de irme? Si estamos bien, ¿no? Ahí está. Cuídense, chicos. Un abrazo, pórtense bien y nos vemos. Te portas mal, invita, como dice. Listo. Cuídense, chicos. Gracias por todo. Gracias.